bajo palabra de decir verdad, nosotros no dimos a conocer los nombres de quienes reciben o recibían estos apoyos para trabajos informativos. Esto tuvo que ver con otras dependencias. Si dieron a conocer los nombres, nosotros solo entregamos esta información al Instituto de Transparencia, así, y nosotros no dimos a conocer los nombres. Quiero aclarar de que lo que nos pidieron nos pidió el Instituto de Transparencia fue la información sobre columnistas, periodistas. No es el gasto de publicidad del gobierno, que eso es otra cosa. El gasto de publicidad el año pasado fue de 10,000 millones de pesos, que son cosas distintas. ¿Por qué tengo lo de 10,000 millones en la cabeza? Porque decidimos en la ley de austeridad reducir ese gasto a la mitad, y todavía en la nueva decisión que se tomó en un memorándum se reduce a 4,000, de 10,000 a 4,000. Vamos a ahorrarnos este año en publicidad 6,000 millones de pesos. Bueno, de esos 10,000 que implican contratos, además es parte de la cuenta pública, contratos con medios de información para la adquisición de espacios en radio, televisión, periódicos. Además de eso, había o se incluía alrededor de 1,000 millones en todo el proceso, 260 millones de pesos. Yo vi el informe antes de que se enviara, de dinero que se entregaba a columnistas, periodistas, por servicios, pero no es todo el gasto de publicidad del gobierno. Ah, bueno, sí, como parte de la publicidad del gobierno se les daba un recurso. ¿Esos nombres los van a dar a conocer? ¿Los nombres de estos periodistas que solamente Nosotros no. ¿No lo dieron a conocer ustedes al INAI, esos nombres? Sí. Porque honestamente, presidente, esto es absolutamente antiético. A mí me enseñaron en los primeros semestres de periodismo que columna pues es un artículo de opinión, es un editorial. Imagínese usted que se le paga millones de pesos a un columnista para emitir una opinión. ¿Es antiético, no le parece? Sí, pero hay un Instituto de la Transparencia para eso, que fue el que nos solicitó la información, y aquí dijimos en su momento que no queríamos que se pensara que era una respuesta nuestra ante ataques o cuestionamientos o críticas legítimas. No, se hizo porque ciudadanos pidieron al Instituto de la Transparencia
esa información y el Instituto de la Transparencia nos pidió a nosotros esa información y nosotros entregamos esa información y dijimos, no vamos a revelar los nombres. Además, aclaré que lo de la publicidad es legal, es decir, todos los gobiernos contratan publicidad. Oiga, presidente, pero ya como último, nos habla ahorita si ahora aparecen nombres en un periódico, pues hay que ver quién le entregó esa información primero. En ese periódico también se dieron a conocer hace 2 días nombres de condonaciones de impuestos y no aparecieron todas, ¿sí? Y eso no se vale, porque si se da la información y entonces aparecen nada más, ¿sí? Yo no vi la lista, pero pregunté porque tengo la información, y aparece esta empresa, y aparece esta otra, y aparece esta otra. No. Entonces, eso no se debe de hacer, porque es como si aquí nosotros nos pregunta Transparencia, a ver, ¿quiénes recibían? Y los que son nuestros amigos, decimos, no, estos no, nada más van estos otros. Nosotros no mentimos, no vamos a ocultar información sobre este asunto. Y también, qué bueno que se abre el debate sobre estos temas. Es de lo mejor para la salud pública. Entonces, permítame preguntarle, nos habla ahora del fin del huachicoleo en las gasolinas, el fin del huachicoleo en la educación, en los medicamentos. ¿Por qué no el fin del huachicoleo en los medios de comunicación? ¿Por qué? Bueno, pero sigue habiendo publicidad oficial. Yo entiendo perfectamente que necesitan ustedes tener tiempos oficiales, tiene que difundir su mensaje, pero desde antes de las campañas ustedes ya difundían un mensaje muy fuerte en redes sociales. ¿Por qué no darle un fin ya a las campañas oficiales, a la publicidad oficial? Porque necesitamos también, el gobierno requiere informar y además son empresas, son fuentes de trabajo que deben de cuidarse. Además, por ley, nosotros tenemos derecho a informar, es garantizar el derecho a la información, y se hace a través de las redes sociales y se hace a través de todos los medios, pero se van a seguir haciendo contratos de publicidad con medios transparentes, explicando, ¿sí?, por qué a los medios convencionales, no convencionales, de acuerdo a la cobertura, al alcance que tienen, si son medios de periodistas, hay que apoyarlos, si son medios que tienen que ver con regiones apartadas, todo lo que tiene que ver con radios comunitarias, todo eso lo tenemos que apoyar y desde luego fortalecer el sistema de información que tiene el gobierno, porque tiene estaciones de radio, estaciones de televisión, pero terminar el abuso que existía, porque
no solo era la publicidad, no solo era la publicidad, era el que también hacían otros negocios con el gobierno. Entonces ya todo eso se terminó. Y les puedo decir algo, lo están entendiendo bien los dueños de medios de información y también los periodistas, ¿sí? Algunos que pues, se molestan, pero pues también tienen derecho a expresarse, a manifestarse. Prohibido prohibir, y no va a haber censura para nadie, para nadie. No vamos nosotros a limitar la participación de nadie. No tenemos enemigos en los medios de información. Soy cliente de algunos desde hace años. Sí, por ejemplo, de Pablo Iriar. O sea, ¿saben desde cuánto tenemos diferencias? Sí, desde el 94. ¿Cuántos años son? ¿Cuántos? 25 años. Pero lo respeto, o sea, 25 años. O sea, él tiene un punto de vista sobre mi persona, yo tengo también el mío sobre su persona. Entonces, ¿y qué pasa? Nada. Todos los días, ¿no? Soy cliente, pero pues lo entiendo. Él políticamente, porque no me gusta meterme a las cosas familiares, políticamente fue el de comunicación de Salinas. Estuvo, no sé si en Notimex o era director de El Nacional o alguno de esos periódicos que ya no existen, que eran boletines. Ya no existe El Nacional, ¿verdad? Sí. Lo mismo Riva Palacio, pues estuvo con Salinas, Otto Granados, pues el que acaba de salir de secretario de Educación fue el de Comunicación Social de Salinas. Entonces, los entiendo, somos distintos, tenemos proyectos contrapuestos de nación. Pues ellos se dedicaron a apuntalar al régimen neoliberal o neoporfirista. Yo me he dedicado, ¿sí?, a cuestionar el régimen neoliberal, neoporfirista, a cambiarlo, a transformarlo. Pero bueno, si existe este debate, ¿sí?, es sano completamente que se exprese, que se manifieste. Aquí lo que cuentan son los argumentos. Y por eso las benditas redes sociales, porque ya les he dicho y lo repito, antes pues eran nada más ellos. ¿Y a nosotros en dónde nos publicaban? Hay un periódico al que yo respeto mucho, uno, que en los tiempos más difíciles del movimiento abrió los espacios para la lucha social fundamentalmente, o para la lucha democrática con dimensión social. Entonces,
es muy importante lo que está sucediendo sobre la participación de la sociedad, de los medios, ¿sí?, del gobierno. Y entre todos buscar nuevas opciones, nuevas alternativas de convivencia en armonía, con libertad, sin autoritarismo, sin corrupción. Sería extraordinario abrir foros sobre este tema, porque sí estamos en un proceso de cambio, de transición, y no solo porque cambió el gobierno y va a cambiar el régimen, el actual gobierno, es un cambio de régimen, no solo por eso. O sea, y se tiene que entender que es una nueva realidad y que no se puede poner vino nuevo en botellas viejas, no solo por eso, sino por el avance de la tecnología. ¿Cómo se le hace para mantener a periódicos ante el crecimiento constante de las redes sociales? Imagínense los jóvenes. Vamos a ver a los jóvenes dentro de 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, como nosotros que nos levantábamos y después del café buscábamos el periódico para leer, o era parte de la costumbre, o la radio, desde que uno se levantaba, porque además no solo eran las noticias, sino eran los avisos. En mi estado era que mandaran el cayuco a la orilla del río porque iba a llegar una persona y que lo cruzaran, y se usaba la radio para eso, o que un enfermo estaba en el hospital pero que ya estaba mejor. Pero ahora, ¿sí?, en muchos casos todo es con el Internet, y vamos a comunicar a todo el país con el Internet. Entonces, ¿cómo se va a dar el reacomodo, ¿sí?, en los medios? ¿Qué va a pasar con el periodismo? Son temas interesantes. ¿Y qué sugieren ustedes que se haga? O sea, ¿qué podemos hacer nosotros desde el gobierno? ¿Qué ustedes proponen? Sí, pero la política que debe de aplicarse, nosotros tenemos lineamientos generales, pero ¿por qué solo nosotros vamos a decidir la política? ¿Por qué no se comparte y todos opinamos y hay una consulta con este propósito? Va a haber, creo que la semana próxima, una consulta para igualdad promovida por mujeres, para seguir avanzando en la igualdad. Es un tema importante este. Entonces, claro, sin odio, sin rencores, con respeto, pero es interesante. Buenos días, presidente. Alberto Rodríguez, de SDP Noticias. En este listado que aparece de periodistas, quiero entender mejor exactamente cómo se elaboró, porque es un listado de empresas, de razones sociales.
ligadas a periodistas que recibieron dinero, ya sea por concepto de publicidad oficial o por otros servicios, como el caso de Krause, que recibe publicidad oficial y recibe otros servicios, ¿no? Y él tiene Editorial Clio, y la empresa que está listada en realidad es Editorial Clio, no Enrique Krause. En ese sentido, ¿por qué no se incluye también a La Jornada, que los dueños son periodistas? ¿Por qué no se incluye a Reforma, cuyo dueño es periodista, estudió periodismo, al Universal? O sea, ¿no le parece a usted que fue un poco discriminatoria la manera en la que se entregó la lista de poner simplemente a empresas ligadas a periodistas, pero no a todas? O sea, insisto, La Jornada y otras también son de periodistas y no se sabe qué monto recibieron ellos. No, pues eso se puede resolver. Damos a conocer, si lo solicitan, todo el presupuesto que se utilizó para publicidad. Es que me parece que la solicitud original iba en ese sentido. No era para esto, tengo entendido. Pero podríamos resolverlo así. Si el Instituto de la Transparencia nos pide toda la información, se entrega. Es que la solicitud ya es en ese sentido, señor presidente. ¿Sí? ¿Podrían ustedes aclararlo? ¿Sí? Con permiso. Buenos días. Se han hecho varias solicitudes de información. La primera, que fue la que se respondió, porque también se recurrió al Instituto de Transparencia y ordenó que se liberara la información. Entonces, nosotros estamos atendiendo todas las solicitudes, hay más de 50, y hay una solicitud que incluye toda la información que están señalando de todos los contratos de publicidad. Y nosotros tenemos esa información, en la medida en que se está solicitando, se está entregando tal como se está solicitando. Entonces, por supuesto que está ya la entrega, se va a hacer entrega de esta información, está preparada. Entonces, igual todos los detalles de por qué se incluyó, se ligó a periodistas con empresas, porque pertenecen a los consejos de administración, forman parte de la empresa. Entonces, esa es la manera por qué se definió así y se lo relacionó con los contratos. Así como algunos sitios web, etcétera, que tienen también relación con periodistas en lo particular. O sea, para contestar tu pregunta, ya viene Toda la información. toda la información.